De la mañana, Juan Ignacio Crespo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ves la fotografía de cara a la reunión de la FED? ¿Dónde hay que mirar y sobre todo a partir de mañana dónde hay que empezar a ver en esa fotografía que nos marque hoy la FED? Tipos, reducción de balance, ¿dónde vas a estar más atento en la jornada de hoy? La verdad es que lo que hay que estar atento es a lo mismo que está atenta la Reserva Federal, que es saber cómo evolucionan los precios. Y los precios en Estados Unidos no están evolucionando de una manera satisfactoria para lo que la Reserva Federal pretende, que es alcanzar ese objetivo de inflación del 2%. Y los dos últimos meses, enero y febrero, han sido meses malos para la inflación. No horriblemente malos, no son datos especialmente alarmantes, pero se ha roto esa continuidad de bajada de los precios o disminución de su ritmo de subida, ¿no? Y no solo en el IPC, que es bien conocido por todos, no solo en el índice de precios de producción, que también es conocido y es importante, sino que haciendo un análisis más fino de lo que ocurre con la inflación en Estados Unidos, hay que observar algo que mira mucho la Reserva Federal desde hace tiempo, ¿no? Que es lo que llaman allí la inflación supersubyacente, ¿no? Que es un término que en España todavía no tenemos acuñado. Es la inflación normal de los servicios, del sector servicios únicamente, quitándole el coste de los alquileres, ¿no? Y entonces ese es un dato que en los últimos 3 meses, si se anualiza, sitúa la inflación del orden del 6,5%. Y eso tiene a la Reserva Federal muy alarmada, y eso podría incluso provocar, si no se corrige, pues la primera bajada de tipos de interés no sea ni siquiera en junio, que sea más adelante, julio, agosto, septiembre, ya se vería. ¿Dónde crees, Juan Ignacio, que puede estar el movimiento de bajada de tipos? Es decir, ¿crees que incluso hay analistas que dicen puede no haber bajada de tipos? ¿Podríamos llegar a ese escenario? ¿O crees que en el entorno de verano, julio, como muy tarde, tiene que haber al menos un movimiento, aunque sea pequeño? Yo creo que la Reserva Federal haría un movimiento simbólico, ¿no? Aunque fuera de 0,25, nunca se habla de bajadas mayores de 0,25. Si recordamos, al terminar el año 2023 y en enero del 24, pues el mercado estaba descontando 6, 7 bajadas de tipos de interés a lo largo del año en curso. Luego ha pasado a descontar 3, en eso estaba en línea con la Reserva Federal, y finalmente ahora mismo ya descuenta menos de 3, 2, algo, ¿no? Si los datos de inflación no se corrigen, y aquí hemos comentado en meses pasados, en intervenciones mías en este programa, que íbamos a ver un año un poco desquiciante con la inflación, un año en que mes tras mes íbamos a ir viendo dientes de sierra, mes bueno, mes malo, y por lo tanto un poco desestabilizante para cualquier objetivo de gobiernos o de bancos centrales, ¿no? Pero en definitiva, estamos ahora mismo con el mercado descontando menos de 3 bajadas de tipos de interés, pero la Reserva Federal, yo creo que, pensando en el efecto negativo que pudiera provocar en los mercados, quizás en el segundo semestre, en el peor de los casos, haría una bajada simbólica, aunque a la vez las condiciones financieras en Estados Unidos, gracias a la subida de las bolsas, están tan relajadas, que creo que es un motivo más de preocupación para la Reserva Federal y que puede contribuir a que se retrase aún más esa bajada de tipos de interés. Decía Bloomberg en las últimas horas que había un movimiento de tasa de mora alrededor de esos Commercial Real Estate CLO, es decir, obligaciones que venían sobre todo vía Commercial Real Estate a asegurar una parte de préstamos. Una vez que cae el valor de esos inmuebles, de esa parte de Real Estate comercial, habría que hacer algo sobre todo con la provisión. ¿Crees que por ese lado de Commercial Real Estate o por la parte de la banca regional en Estados Unidos puede venirnos algún elemento de preocupación durante este 2024? Sí, son elementos de preocupación que están sobre la mesa, ¿no? El del sector de oficinas y locales comerciales en Estados Unidos es un sector que está muy deprimido, en parte porque hubo un exceso de construcción dedicada a ese objetivo de convertirlos en locales comerciales o en oficinas,
y en parte porque a raíz de la pandemia pues se implantó el teletrabajo de manera masiva y por lo tanto sobra espacio de oficinas, también sobra espacio para comercios, pues por el comercio por internet, el comercio electrónico. Y el otro elemento que está sobre la mesa y que es desestabilizador es el que has mencionado, el de... estábamos hablando de otro elemento desestabilizador más, que es el de la banca regional americana, ¿no? La banca regional, dentro de unos pocos días o probablemente incluso mañana, que se publicará ya, mañana no, porque mañana es jueves, no, el viernes cuando conozcamos, o el jueves por la noche, cuando conozcamos la evolución del balance de la Reserva Federal, veremos qué valor ha tenido en este momento, o sea, cuál es el stock en este momento de préstamos concedidos a la banca regional y en general a la banca comercial por esa línea de crédito que el año pasado se implantó para salvar a la banca regional americana. Y ahí conoceremos un poco el grado de gravedad subyacente, aparte de ese banco, el New York Community Bank, que está con problemas desde hace un montón de semanas, ¿no? Pero hay un elemento que no está sobre la mesa o que es del que se habla poco, que es el carry trade. El carry trade es esa operación que consiste en endeudarse en yenes fundamentalmente a tipos negativos y invertir el dinero que se haya captado de esa manera en bolsa americana o en activos que den una rentabilidad más alta, ¿no? Ahí puede haber un problema ahora que los tipos de interés van a empezar a subir en Japón, aunque la primera reacción a eso ha sido que el yen se haya depreciado contra lo que uno podría esperar. ¿Preocupado por China a pesar de ese 5% de crecimiento o crees que China va a ir hilvanando otra vez el camino del crecimiento a través de una demanda interna? Porque resultados de Gucci, esa previsión de una caída del 20%, sobre todo por la demanda china de lujo, nos lleva a pensar que igual hay algo de frenazo en la demanda interna china, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay como cosas que apuntan en sentidos distintos, ¿no? Por una parte, todos sabemos que China tiene un problema enorme en su sector inmobiliario. Cuando el sector inmobiliario quiebra, lo normal es que los bancos estén quebrados y además pues los bancos, los gobiernos regionales chinos que obtenían parte de su financiación de la venta de suelo público, pues han dejado de tener esa fuente de financiación, con lo cual en la economía china hay un momento caótico del que es muy difícil que salgan y que salgan bien a largo plazo sin cambiar su modelo económico. Pero a la vez pues están inyectando mucha liquidez al mercado, a la vez una economía que está tan centralizada y tan dirigida, pues puede tener un margen de maniobra para superar dificultades que en una economía de mercado puro serían mucho más difíciles de superar. Pero si se mira un poco indicadores que consisten en reproducir lo que hacía el anterior primer ministro chino, Li Keqiang, que era, como nos decía de su instituto de estadística, consistía en coger pues 4 indicadores sencillos: trenes de mercancías, préstamos bancarios, consumo de electricidad y poco más, y con eso hacer un indicador sintético. Bueno, pues por esa vía los datos no son tan malos, es decir, apuntarían a un crecimiento incluso superior a ese 5%. Solo una cuestión más, Juan Ignacio. ¿Crees que estamos llenando una burbuja con las tecnológicas en el corto o medio plazo? ¿O crees que esto es un cambio tan disruptivo como fue la revolución industrial y las burbujas ya llegarán, pero llegarán dentro de mucho tiempo si es que tienen que llegar por lo tecnológico? O sea, que estamos en una burbuja, creo que no hay ninguna duda, porque pasa un poco como en el año entre 1995 y el año 2000, que se descontaban las expectativas que estaba creando Internet y el comercio electrónico, ¿no? Pero que tuvo que pasar por una crisis importante, tuvo que pasar una prueba de fuego, que fue el pinchazo de la burbuja tecnológica, para después que se viera realmente qué es lo que había de valor ahí y que empezaran a computarse ya no expectativas, sino también realidades. Creo que con la inteligencia artificial está pasando un poco lo mismo. La inteligencia artificial obviamente es algo completamente novedoso, algo completamente rompedor y va a producir aumentos de productividad importantísimos en el futuro. Pero hoy por hoy creo que todavía son expectativas, que no son realidades, o son realidades muy, muy parciales. Muchísimas gracias por atendernos, Juan Ignacio Crespo. Muy buen día y buen negocio.
Igualmente, gracias.